el buen vivir y la irrupción de América Latina en el campo gravitacional del desarrollo sostenible. La idea de desarrollo sostenible emerge como referencia internacional al final de la década de 1980 y se propaga a nivel mundial. Esta idea integra varias dimensiones, por ejemplo, la protección del medio ambiente, la noción de desarrollo, un principio de equidad intergeneracional e internacional y una mirada de alcance mundial. Por lo tanto, el concepto de desarrollo sostenible integra diferentes niveles de representación de la realidad. Si bien existe un discurso dominante del desarrollo sostenible, su transmisión ha hecho una escala global que está sujeta a configuraciones culturales particulares y desemboca en múltiples recomposiciones según las especificaciones del lugar, contexto y posición en las relaciones globales. Es importante reconocer que no existe un modo de pensar único que determine el camino hacia el desarrollo, o el tipo de relación entre la sociedad y el medio ambiente. Lo mismo cabe afirmar respecto de la propuesta de un desarrollo sostenible. Por ejemplo, Giddings dijo: "Está claro que en los debates sobre el desarrollo sostenible no hay una filosofía común. Al contrario, las diversas visiones coexistentes del mundo influencian las concepciones del desarrollo sostenible en las personas y en las organizaciones. Al considerar una interpretación del desarrollo sostenible, es importante tener en cuenta la filosofía que enmarca el punto de vista del autor. Por lo tanto, es de gran relevancia tener en cuenta los marcos ideológicos, los cuales están formados por grupos sociales, y el contexto, que influyen en los diversos discursos acerca del desarrollo sostenible. El propósito del video es revisar y analizar el contexto ideológico y sociopolítico que ha marcado la entrada del discurso del buen vivir en el campo discursivo global del desarrollo sostenible. En América Latina se ha debatido sobre la necesidad del desarrollo sostenible. Aunque los esfuerzos no son los necesarios para que los gobiernos de la región consideren la importancia de este, y además de que algunos discursos ambientales son difíciles de entender, desde la década de los 1940-1950, los países de América Latina adoptaron una postura crítica ante los desequilibrios observables en las relaciones centro-periferia, que se plasmaron en la teoría de la dependencia y las teorías postcoloniales. Desde 1970, se desarrollan discusiones críticas frente a las posiciones consensuales globales. Podríamos mencionar el modelo global latinoamericano o el modelo de Bariloche, el modelo del Club de Roma, para su informe The Limits to Growth, además de otras corrientes críticas hacia el desarrollo, y la más recientemente, emergencia del discurso del buen vivir. Buen vivir. El discurso del buen vivir aparece en América Latina al final de los años de 1990, potenciado por tres grandes factores. Los movimientos sociales latinoamericanos de dicha década, como el movimiento indígena contra los modelos neoliberales, la convergencia entre estos movimientos y las ideologías de ciertos movimientos globales, con énfasis en los movimientos antiglobalización, alterglobalización y ambientales, así como también el desencantamiento con el ideal de desarrollo. Para esto, Guinness y Acosta definen el buen vivir como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y en el mundo. En ese sentido, el discurso del buen vivir aporta para una nueva mirada acerca de los desafíos del desarrollo sustentable, concebido con el propósito de amortiguar las críticas que denuncian las deficiencias socioeconómicas y ambientales. Indígenas. El concepto del buen vivir o vivir bien es una extrapolación del concepto quechua de Sumac Causay, en donde todos los pueblos indígenas originarios contemplan aspectos comunes como vivir en plenitud, saber vivir en armonía con los ciclos de la madre tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, así como también en equilibrio con toda forma de existencia en permanente respeto. Sin embargo, la atención actual del buen vivir resulta de un doble proceso de emancipación respecto de su cosmología originaria y de la reelaboración académica y política, constituyéndolo en un discurso contemporáneo acerca del desarrollo en el escenario mundial. Emersión en la esfera política. El Sumac Causay fue teorizado en la esfera académica, especialmente en Ecuador y Bolivia, de tal manera que los movimientos indígenas latinoamericanos de finales del siglo XX entran a participar en el debate global sobre la crisis de la modernidad eurocéntrica.
En este contexto, el discurso del buen vivir empezó a ganar importancia al punto de convertirse en una referencia central para las nuevas cartas magnas resultantes de las asambleas constituyentes, así como para el primer Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 a 2013 y su versión actualizada, del 2013 al 2017, aprobada en junio del 2013 por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. El buen vivir posee su propio régimen, detallado en los derechos del buen vivir y el régimen del buen vivir, con más de 75 artículos que incluyen diferentes temáticas como el agua, la alimentación, el ambiente sano, la cultura, la ciencia, la educación, la salud, el saber ancestral y la biodiversidad. Aún así, existen diferencias de matices entre las experiencias ecuatorianas y bolivianas, en donde la Constitución de Bolivia menciona el suma gamaña, o vivir bien, junto con la idea de economía plural, en donde dicen que el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. Por otra parte, a diferencia de Ecuador, la Constitución boliviana no reconoce derechos de la naturaleza. Sin embargo, en diciembre del 2010, el gobierno boliviano promulgó la Ley de Derechos de la Madre Tierra. Conexión con la esfera académica. Simultáneamente a su difusión en la esfera política, el buen vivir alimenta también algunas discusiones académicas en donde proponen una versión dialógica e inclusiva del buen vivir, que pretende influir la dirección de los debates globales en torno al desarrollo sostenible. El discurso del buen vivir como negación del desarrollo. El discurso del buen vivir cumple una doble función de crítica a la modernidad europea y de propuesta de reconstrucción social y política. De tal modo, implica una ruptura fundamental con las ideologías occidentales modernas. Pluralismo cultural. La noción del buen vivir hace referencia a un modo de vivir el presente en armonía, es decir, asumiendo y respetando las diferencias junto con las complementariedades. También rompe con la idea moderna de la homogeneidad cultural y social, y propone un camino de armonía y de unidad en la diversidad. Los autores modernos insisten sobre todo en el hecho de que el buen vivir es un concepto en construcción, directamente relacionado con una forma de diálogo intercultural. Desarrollo sostenible versus buen vivir. El discurso del buen vivir se inscribe en el campo discursivo global del desarrollo sostenible porque contempla la relación de dependencia mutua entre humanidad y medio ambiente de una manera específica. La inserción del buen vivir en los debates globales sobre sociedad y medio ambiente recontextualiza desde América Latina. En este contexto, el discurso del buen vivir puede concebirse como una senda latinoamericana distintiva hacia la sustentabilidad socioambiental global. Esta visión contrasta abiertamente con la orientación generalizada adoptada por la ONU, economía verde. La economía verde se orienta hacia la transformación del sistema económico con el fin de minimizar su impacto en los ecosistemas y mitigar la polarización de la riqueza. Gobiernos de países de América Latina como Bolivia, Ecuador, Uruguay, ven en ella la continuidad del paradigma que dio origen a los problemas ambientales actuales, y señalan la carencia de argumentos o indicadores que permitan anticipar una reducción sustancial de la huella ecológica del ser humano. En sus traducciones normativas, el buen vivir propone una transformación de las estructuras económicas y de las relaciones de poder inter e intrasociedades. En este sentido, compite con interpretaciones dominantes del desarrollo sostenible que, en la práctica, preconizan el statu quo o la reforma del sistema anterior, problematizar las herencias de la modernización eurocéntrica o del desarrollo en su conjunto. Hablando sobre los aspectos sociales, culturales y políticos que representan el concepto del buen vivir, toma un cambio muy drástico, ya que dentro de esta visión, hablando culturalmente, se busca incluir las tradiciones indígenas que se conservan hoy en día, puesto que estas tradiciones ayudan al ser humano en muchos aspectos, como lo son sociales, en la salud y en el desarrollo personal, así como en muchos otros. Un ejemplo de esto es que antes, en las ciudades, donde la comida comercial es muy común, ocurrían muchas muertes al año debido a las propiedades de estos alimentos, cosa que en los pueblos indígenas o rurales no ocurría, ya que conservaban su alimentación que han implementado a lo largo de muchos años y han conservado sin comida procesada o alta en azúcares. Hoy en día, las grandes empresas ya han entrado a estas comunidades
y se han visto reflejados los cambios en la salud de estas personas debido al cambio de alimentación. En el aspecto social también se espera un gran cambio, ya que en el buen vivir se busca la colectividad de la comunidad, desde los aspectos básicos hasta lo económico, ya que lo que se quiere es que haya una reciprocidad social y comunitaria y no una acumulación individual. Por esto mismo se busca que todos tengan acceso a recursos básicos. Un buen ejemplo de esto es la desprivatización de la salud, para que todos tengan acceso a buenos médicos, medicamentos y procedimientos necesarios para preservar esta misma. Políticamente hablando, se obtendría un cambio drástico en la manera en la que se lleva a cabo toda actividad dictada por la ley, ya que todos estos cambios propician el cambio a nuevas políticas, en lo que cambia la privatización de recursos, la inclusión de nuevos métodos educativos, nuevas reformas, la inclusión de nuevos aspectos culturales, así como sociales, que afectarán el día a día de cada persona, puesto que es un modelo con otras ideas al cual está implementado hoy en día. Por esto mismo, trae muchas consecuencias positivas, así como negativas. Tiene sus pros, sus contras al modelo que está implementado en la actualidad. En conclusión, el discurso del buen vivir se presenta como una alternativa dialógica al discurso del desarrollo sostenible en una coyuntura histórico-política, donde la confianza social en la capacidad del paradigma del desarrollo para dar respuesta a los graves desafíos sociales, ambientales y económicos globales está en entredicho. El buen vivir sintoniza con otros muchos discursos contemporáneos que apuntan a transformar las formas de organización social y patrones de producción y consumo con el fin de responder a los imperativos de la sustentabilidad. Así, fuera de las derivas fundamentalistas que pudieran surgir del buen vivir, el principal interés radica en su potencial dialógico con la modernidad y las formas actuales de desarrollo. En este sentido, la imbricación de la teoría multicultural con el buen vivir y con las diversas teorías y expresiones críticas contemporáneas, las cuales son la economía, la ecología y el ecosocialismo, aparece como una empresa académica y política necesaria para evaluar el alcance del buen vivir como ideal regulativo para la transición global hacia la sustentabilidad.